Muy buenas tardes, compañero tutor, público general, un placer saludarlo, Iván Orlando Mendoza Vargas, integrante del programa de psicología de la UNAD en la asignatura de guitarra. Compartiendo con ustedes esta breve exposición en cuanto a la evolución histórica de la guitarra, un instrumento que pues conocemos muy de forma muy continua en los diferentes orquestas, grupos musicales que presentamos hoy en día y que escuchamos pues en manos de una persona idónea genera pues sonidos agradables al oído. En cuanto a la evolución de la guitarra, pues podemos generar conceptos los cuales van desde siglo XV a.C., en la época de la Mesopotamia, con el imperio egipcio, donde podemos observar que fue uno de los primeros instrumentos musicales que se crearon en esa época, el cual era usado pues para rituales religiosos más que todo, y en ocasiones especiales pues entonaban sus melodías, el sonido muy distinto a lo que conocemos hoy en día como el sonido que interpreta la guitarra. En cuanto a la evolución, pues saltamos al año 2400 a.C. en el Imperio Sumerio, con la creación del arpa, la lira, fue creado el laúd, un instrumento pues que en esa época era muy parecido a la guitarra que hoy en día conocemos, hoy en día en nuestra actualidad. Pues en la antigua Grecia pues hicieron unas modificaciones en cuanto a la guitarra, que fue la que crearon en esa época, un nombre muy parecido ya a la actual guitarra, que inventó pues el imperio, la antigua Grecia, en cuanto a la apropiación de temas musicales y la elocuencia para los sonidos agradables al oído humano. Posteriormente, pues fue adaptada a su ejemplar, fue copiado por el Imperio Romano, el cual generó unas modificaciones en cuanto a la cantidad de cuerdas, pues mejorando el sonido y creándose pues una especie, por decirlo así, una especie de instrumento parecido a la guitarra que ellos denominaron la citara, pues que ya tenía más sonido y era algo más grande con muchas más cuerdas. Posteriormente, pues seguimos en la evolución del tiempo sí, que se fue adaptando el tiempo de la guitarra. Entramos a la época de Califato Ortodoxo, pues entre los años 632 y 661, donde fue mejorado el laúd por parte de los que en esa época pues hicieron las modificaciones, el cual colocaron el nombre de ud. Ya era un instrumento un poco más grande, con cuerdas ya con la característica ya más específica para emitir sonidos pues respectivos a las necesidades de la época. Ya se fue perfeccionando la imagen del instrumento musical en la época del Califato Omeya, donde podemos ya interpretar en el antiguo continente, pues que era modificando las características físicas del instrumento musical, el cual ya tiene un parecido muy similar a la actual guitarra. Entonces, pues podemos ver que son los pioneros en cuanto a la creación del violín y, y la unión de instrumentos de cuerda, lo cual hacían melodías armónicas para las personas oyentes en la época. Ahí podemos visualizar que en Europa pues son los padres adoptivos de la guitarra, teniendo en cuenta que fueron ellos los que modificaron esa situación y ya empezaron a implementar pues las 6 cuerdas dentro del instrumento musical y catalogado actualmente pues en la evolución ya más grande y más trascendental en como el siglo XX, ya lo que fue la guitarra eléctrica, una creación de los propietarios y el diseñador, como era George y el señor Adolphe, ya que fueron los que empezaron a trabajar con temas de imanes y electromagnética y energía, pues para generar lo que hoy conocemos como la guitarra eléctrica, que es uno de los pioneros del movimiento de rock and roll, lo que genera pues sonidos muy elocuentes y altos sonidos y altas vibraciones de sonido, pues lo que genera que la sobresalga este instrumento musical. Muchas gracias por su atención, muy amable, un placer.